Buenas tardes. ¿Alguien del auditorio de Meet, alguien que esté escuchando por Meet, que nos confirme si tiene buen sonido? Así arrancamos. Hola Rogelio, sí, perfecto el sonido. Carlos, ¿se escucha bien? Perfecto, claro. Sí, no tengo mucho audio, Carlos. Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar las actividades del Departamento de Investigación y Docencia. Estas actividades son con fines académicos para que aprendamos todos y bueno, la iniciativa para que todos se unan, participen y así podamos aprender todos de cada uno. Así que hoy me tocó dar el tema de abdomen agudo. Sí, es un tema que en una sola clase es difícil poder abarcarla totalmente. Así que vamos a dar algunos lineamientos básicos y después queda abierta la discusión para que podamos concretar algunos protocolos o líneas de trabajo para que así en forma coordinada podamos hacer un trabajo más eficiente en beneficio de nuestros pacientes. Definir el abdomen agudo es un poco complicado, pero básicamente damos los lineamientos generales. Primero que el abdomen agudo es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que generalmente son de inicio rápido, que involucran probablemente un compromiso general y que muchos de ellos van a requerir una intervención quirúrgica. Obviamente el síntoma dominante es el dolor, localizado en el abdomen. A eso se le suman una serie de signos y síntomas y estudios diagnósticos que van a avalar la etiología del abdomen agudo. Obviamente necesitamos un diagnóstico rápido porque si involucra una posibilidad quirúrgica y una lesión sistémica o un compromiso sistémico, tenemos que obtener un diagnóstico lo más certero posible en el menor tiempo que se pueda. Tenemos que diferenciar el síndrome del síntoma. Un simple dolor abdominal es solamente un síntoma. El abdomen agudo es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que van a llevar a hacer este diagnóstico. Una leve referencia sobre el origen del dolor en el abdomen. Básicamente tenemos tres tipos de dolor que tenemos que saberlos diferenciar. Primero, el dolor visceral. Es producido por alguna víscera, por ejemplo, el intestino, el apéndice, la vesícula, cualquier víscera que cuando está inflamada, irritada, obstruida o cualquier causa puede producir dolor. Ese dolor visceral es difuso, poco localizado, generalmente se circunscribe en el centro del abdomen y el paciente no puede referir bien la localización. Sin embargo, el dolor somático es un dolor más específico, ya involucra la irritación del peritoneo, con lo cual puede haber una progresión del dolor visceral al dolor somático. El ejemplo típico es la apendicitis. El apéndice, cuando empieza a inflamarse, tiene un dolor localizado en epigastrio o centro abdominal, difuso, y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Y la localización, el paciente la manifiesta como bien definida. Y el dolor referido es aquel que se produce lejos de la víscera de origen. Lo que tenemos habitualmente por experiencia después de una cirugía laparoscópica, muchos pacientes se quejan de dolor del hombro, ¿sí? Es un dolor referido por irritación de los nervios diafragmáticos. Entonces, más o menos definiendo el tipo de dolor, podemos tener una referencia de cuál puede ser el origen de la sintomatología para tener ya en vista
cuál va a ser el cuadro sindromático que tengamos que hacer diagnóstico. Fisiopatológicamente, el dolor abdominal puede ser de origen inflamatorio, por algún proceso en cualquier tipo de las vísceras, por infección, que puede llevar a una peritonitis, y cuando esta se disemina puede haber riesgo de sepsis. Obstrucción, generalmente de alguna víscera hueca, que produce acumulación de gases y fluidos, o isquemia. Estos son los 4 principales tipos de etiología fisiopatológica del abdomen agudo. Y eso nos va a permitir definir los cuadros sindromáticos, de los cuales típicamente creo que todos conocen los 5 tipos de abdomen agudo, ¿sí? Sobre todo quirúrgico. Primero, el abdomen agudo inflamatorio. Su representación más frecuente es la apendicitis, pero también está la colecistitis, diverticulitis, pancreatitis y demás. El perforativo, ¿sí? Que puede ser por alguna úlcera perforada. Lo más frecuente que tenemos en la guardia son la perforación por enfermedad diverticular, que es bastante frecuente en nuestro medio. Obstructivo puede deberse a una hernia atascada, una eventración. En los infantes no hay que olvidarse de la intususcepción. Y el abdomen agudo vascular, en este caso es por algún tipo de isquemia, ya sea mesentérica, aneurismática, que produce la mala irrigación del territorio esplásmico, lo que da un dolor intenso y que tiene una alta mortalidad o una alta morbimortalidad si no lo detectamos a tiempo. Y el hemorrágico es cuando hay una pérdida de sangre, puede ser por trauma o por un embarazo ectópico, que podemos tener hemoperitoneo como causa de dolor abdominal. De ahí sacamos la clasificación de etiología, un abdomen agudo inflamatorio de tipo inflamatorio, ¿sí? Ya sabemos que el apendicitis es la representación patológica más frecuente, y del abdomen agudo inflamatorio, la mayoría llega a ser quirúrgico. Por ejemplo, además de la apendicitis, la colecistitis y diverticulitis en sus casos complicados. El abdomen agudo obstructivo, la presentación, además del dolor, que es cólico, etcétera, aparece con cólicos, vómitos, distensión abdominal, falta de eliminación de gases, sobre todo si es un abdomen agudo obstructivo bajo, ¿sí? Las causas pueden ser por hernias, eventraciones, bridas, etc. No hay que olvidarse también de la patología neoplásica, que sobre todo el cáncer de colon es frecuente en nuestra población. El abdomen agudo perforativo, ¿sí? La aparición del dolor es intenso, y como hay una perforación de una víscera, por ejemplo una úlcera, la irritación peritoneal es de origen químico, es muy intensa, ¿sí? O cuando hay una perforación a nivel apendicular, también la peritonitis causa mucha inflamación peritoneal, por eso que el cuadro es bastante llamativo. Obviamente, ya vamos a ver, pero una forma de diagnosticar el abdomen agudo perforativo es una simple radiografía de tórax, ¿sí? Donde se ve el neumoperitoneo, pero bueno, la de abdomen de frente y acostado también se puede valorar. El origen vascular, el abdomen agudo quirúrgico de origen vascular está producido generalmente por una alteración en la irrigación en el territorio esplásmico. Es importante el cuadro de dolor y es llamativo la desproporción que tiene al examen físico, es decir, mucho dolor y un abdomen blando, ¿sí? Esto en pacientes de más de 50, 60 años hay que sospechar una causa vascular, ya que tiene una elevada mortalidad si no se hace un tratamiento adecuado en las primeras 24 horas. Y el hemorrágico, bueno, generalmente en centros hospitalarios la primera causa es traumática. Y de los abdómenes agudos quirúrgicos no traumáticos, bueno, están los ginecológicos. El embarazo ectópico, por ejemplo, que puede cursar
con una mujer en edad fértil con síncope o signos de shock es un embarazo ectópico hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, aquí también agregamos el traumático, ¿sí? También, generalmente por ruptura de vísceras macizas, por ejemplo el hígado, el vaso, que puede producir o causar hemoperitoneo. Para hacer el abordaje diagnóstico tenemos que recordar siempre la semiología clásica, ¿sí? Anamnesis, examen físico, estudios complementarios e imágenes. Todo eso nos va a permitir llegar en forma ordenada a un diagnóstico, que tal vez no sea un diagnóstico etiológico preciso, pero por lo menos nos da una orientación sindromática. Es decir, un paciente yo puedo determinar que tiene un abdomen agudo inflamatorio, obstructivo, perforativo o hemorrágico o vascular, haciendo una semiología y acompañándonos con los exámenes complementarios. Siempre la inspección, la observación, la distensión, asimetría, cicatrices, etcétera, nos sirve para hacer la primera evaluación en el examen físico. La ocultación, para ver ruidos hidroaéreos, si son timpánicos, si son de lucha, si no hay ruidos hidroaéreos porque hay un hilio paralítico, etcétera. La percusión, para detectar matitez, timpanismo, ¿sí? Con un abdomen agudo perforativo, el timpanismo es muy evidente. Y al último, la palpación. La palpación tiene una técnica como para no irritar el peritoneo y distraer al paciente, calentarse las manos antes de tocar al paciente y hacer suavemente, ir buscando las zonas dolorosas y los signos que a continuación vamos a ver que manifiestan la irritación peritoneal, defensa y demás. La localización del dolor nos puede dar más o menos una orientación de cuál es la patología a la que nos estamos enfrentando, ¿sí? Un dolor en hipocondrio derecho es más típico de problemas vesiculares, dolor en la fosa ilíaca derecha, probablemente sea una apendicitis, y si es una mujer puede ser alguna alteración ginecológica. A nivel epigastrio puede ser una enfermedad ulceropéptica, pancreatitis. En los flancos, tener en cuenta los procesos urinarios. Y el dolor difuso, bueno, que también puede corresponder a un dolor de tipo visceral, se manifiesta como dolor difuso. Y las características del dolor, cómo empieza el dolor, también nos puede dar un indicio de cuál es la sospecha etiológica que podemos ver. Por ejemplo, un dolor de inicio súbito en puñalada nos tiene que hacer pensar en un cuadro de perforación visceral o una isquemia esplácnica o mesentérica. El inicio progresivo generalmente está dado en los procesos de abdomen agudo inflamatorio. El dolor cólico, que después pasa a ser dolor intenso y con hilio, nos tiene que hacer sospechar de un cuadro obstructivo. El dolor desproporcionado, mucho dolor y un abdomen blando, ya dijimos que tenemos que pensar en un problema vascular o una isquemia mesentérica. Y típicamente la migración del dolor, que empieza en epigastrio y se localiza en la fosa ilíaca derecha, nos da una cierta certeza de que estamos ante un cuadro apendicular. Y ahí hay ciertos signos clásicos que uno tendría que tener en cuenta porque nos ayudan a hacer el diagnóstico. El signo de Bloomberg es el dolor a la descompresión, ¿sí? Eso es por irritación peritoneal, quiere decir que ese ya es un dolor de tipo somático. El signo de Murphy también, que es un dolor a la inspiración y a la palpación profunda en el hipocondrio derecho. Eso hace que el paciente deje de respirar y manifieste dolor. El signo de McBurney es el punto doloroso en la zona apendicular, que es muy típico del abdomen agudo producido por una apendicitis. El signo de Kerr es un dolor referido, en este caso puede traducir hemoperitoneo, ruptura esplénica, y que da dolor en el hombro izquierdo.
Los signos de Gray, Turner y Cullen son signos de hemoperitoneo. También pueden ser signos de pancreatitis necrohemorrágica y da una equimosis en el flanco y en la zona periumbilical. Es muy evidente y cuando uno lo ve, la verdad que son signos que nos alertan del compromiso, sobre todo por hemorragias y hematomas o pancreatitis necrohemorrágicas. Bueno, ahí está más o menos ilustrado. Bueno, ya dijimos el inicio del dolor, los dolores, cómo se localizan y cuáles pueden ser los dolores referidos, pero tenemos ciertas banderas rojas que tenemos que tener en cuenta. Vómitos, ausencia de gases, es decir, un cuadro obstructivo, o el síncope. Con un cuadro abdominal y síncope, uno tiene que pensar que estamos ante un cuadro hemorrágico. Las herramientas diagnósticas que tenemos, bueno, creo que todos conocemos, el laboratorio, el hemograma completo, la función renal, el ionograma, etcétera. Pero quería recalcar que actualmente están dando importancia a algunos biomarcadores, como por ejemplo la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, la procalcitonina, porque valora sobre todo la inflamación y sepsis, y son muy precoces. Y el lactato cuando tenemos sospecha de isquemia. Entonces, estos los podemos incorporar a nuestro arsenal terapéutico porque nos ayudan en casos dudosos a poder orientar el diagnóstico. Y obviamente, la prueba de embarazo en toda mujer de edad fértil. Bueno, ahí se ve la procalcitonina, cómo es de rápida evolución y cuando uno hace una terapéutica adecuada, inmediatamente empieza a bajar, así que no solamente nos puede servir para hacer diagnósticos, sino también como un patrón o como un seguimiento evolutivo. Y el lactato también, signos de isquemia, cuando sospechamos que hay alguna alteración isquémica, no solamente eso, sino también cuando hay lesiones de infarto o necrosis por estrangulamiento, etc. Son marcadores bastante fidedignos. Bueno, en cuanto a la imagenología, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que los diagnósticos complementarios nos sirven para avalar nuestra presunción diagnóstica o para orientarnos cuando no hay una clara orientación para el manejo de un paciente, ¿no? El ultrasonido, la ecografía, generalmente ahora se la está implementando para ser usada y en las 24 horas en la guardia. Eso ayuda sobre todo en patología biliar, ginecológica y en niños, ¿sí? La tomografía también nos ayuda, es el gold estándar en los abdómenes, sobre todo cuando uno tiene una duda diagnóstica o cuando tenemos un cuadro de una diverticulitis, la tomografía está indicada, o un cuadro perforativo, si no es muy claro, la tomografía nos da certeza diagnóstica hasta de un 95%. Bueno, y últimamente ya se está viendo que hay patrones de inteligencia artificial que nos ayudan a detectar estas lesiones por tomografía. Bueno, el gold estándar en la imagenología creo que depende del cuadro clínico que nos enfrentamos. Como le decía, un abdomen agudo perforativo con una simple placa de tórax puede ser diagnóstica, ¿sí? Pero la ecografía también tiene su valor, ¿sí? Y la tomografía obviamente es el gold estándar. Tal es así que la radiografía nos permite ver en un cuadro de abdomen agudo oclusivo, cuando hay una oclusión y una válvula que es continente, nos permite valorar cuál es el grado de distensión que tiene el ciego, ya que esto es un signo también de emergencia. Cuando hay un abdomen oclusivo con un ciego que está por un diámetro mayor de 9 a 10 centímetros, ya nos está indicando que está con un riesgo de perforación. Y eso es con una simple placa de abdomen. Obviamente la tomografía es mucho más fidedigna en esto. Bueno, dijimos la radiografía de abdomen.
¿sí? Para detectar niveles hidroaéreos, para detectar perforación, la ecografía, ¿sí? Sobre todo en patología biliar y ginecológica, y la tomografía nos permite hacer, en la mayoría de los casos, un diagnóstico definitivo. Hay poblaciones especiales que tenemos que tener en cuenta. Pacientes geriátricos, mujeres embarazadas. Actualmente los pacientes que han tenido una cirugía bariátrica tienen también posibilidades de complicación, y pacientes inmunocomprometidos, y una población que es los pacientes pediátricos, ¿sí? En cuanto a los pacientes geriátricos, hay que tener en cuenta que la presentación a veces no es tan típica como uno ve en la mayoría de los casos. Entonces, al no tener fiebre, no tiene signos evidentes peritoneales, se sabía que típicamente los extremos de la edad, niños o ancianos, el cuadro inflamatorio a veces se llega a un diagnóstico tardío. Las causas más frecuentes de abdomen agudo inflamatorio, abdomen agudo quirúrgico, son la obstrucción intestinal y enfermedades biliares. Las embarazadas, ya por la gestación, el útero puede producir distorsión en la semiología y en la orientación del dolor. A veces una paciente embarazada que tiene una apendicitis, el dolor puede ascender y puede localizarse hasta por debajo del reborde costal, confundiendo el diagnóstico. En estos casos, la ecografía es de valor, ¿sí? Y obviamente por la gestación se evita usar radiación, por lo menos, y en estos casos se puede usar inclusive hasta la resonancia magnética cuando uno tiene una duda diagnóstica válida. Los pacientes pediátricos, bueno, es todo un capítulo dentro del abdomen agudo, ya que los chicos no se comunican bien, no localizan bien el dolor, la irritabilidad, etcétera, hace que el diagnóstico clínico sea difícil. Y en ellos, la ecografía tiene un valor preeminente, y dentro de las patologías hay que destacar en los chicos menores de 2 años, la invaginación intestinal, la hipertrofia pilórica, y mayores de 5 años, la apendicitis aguda como patología más frecuente. Los pacientes inmunocomprometidos sí pueden tener riesgo de ciertas infecciones que nos pueden llevar a un diagnóstico tardío, ya que no tienen una respuesta inmunológica adecuada, por lo tanto, los procesos pueden ser diagnosticados en forma tardía. En los pacientes que han tenido una cirugía bariátrica, pueden aparecer hernias internas, intususcepciones, o sea, invaginaciones intestinales, fugas. Esto nos tiene que llevar a un alto grado de sospecha, y en la mayoría de los casos, con una tomografía contrastada, nos puede dar el diagnóstico. También tenemos que tener en cuenta las causas médicas, ¿sí? El abdomen agudo médico es frecuente. Entonces uno tiene que tener en mente esas posibles etiologías. Pueden ser de causas médicas, puede ser de origen abdominal o extraabdominal. Las causas pueden ser metabólicas, cetoacidosis diabética, hiperlipemia, suremia, porfirias, intoxicaciones de complomo, etc. Las torácicas, tenemos como premisa que todo dolor en el abdomen superior, uno tiene que tener presente los problemas coronarios, ¿sí? De hecho, el infarto agudo de miocardio se puede presentar con dolor abdominal cuando es de la cara diafragmática, o una pericarditis, o una neumopatía en las bases. Infecciones como hepatitis, etcétera, puede producir como causas infecciosas el cólico biliar, las pancreatitis, linfadenitis, etcétera, inclusive hasta el herpes zóster puede confundir con un cuadro de abdomen agudo, resultando ser de origen médico. También nos sirve comparar la evolución y la presentación de los casos. En el caso del abdomen agudo médico, la temporalidad es una aparición progresiva, mientras que el abdomen agudo quirúrgico es de instalación más brusca, más rápida.
Y en el examen físico, el abdomen agudo quirúrgico es evidente la irritación peritoneal, dolor a la palpación, defensa, etcétera. Y el estado hemodinámico en el abdomen agudo quirúrgico puede verse comprometido. Puede haber shock, palidez, hipotensión, etcétera. Mientras que en el abdomen agudo médico estos síntomas no son tan evidentes, ¿sí? Entonces también nos sirve como para hacer la comparación y poder llegar a un diagnóstico correcto. Dijimos el infarto agudo de miocardio, la neumonía basal como causas torácicas, metabólica la cetoacidosis diabética o la intoxicación con plomo, que es el saturnismo, y las causas neuríticas, que es el herpes zóster, ¿sí? Bueno, sabemos que ante todo dolor en el abdomen superior, uno está obligado a descartar un problema coronario. Y el tratamiento del abdomen agudo médico, bueno, no lo voy a decir porque acá hay muchos médicos clínicos y un cirujano no puede ni insinuar, ¿no? Pero depende de la etiología para un diagnóstico y tratamiento adecuado. ¿Cómo manejamos los pacientes? Bueno, creo que primero llegar a un diagnóstico, por lo menos sindromático, y de acuerdo a eso empezar, y tal vez en forma paralela, empezar a hacer el tratamiento. Y el trace inicial es si el paciente, el estado hemodinámico, siempre es lo que va a definir la gravedad del paciente. Si el paciente está estable o inestable, esto nos ayuda a ver. Si este es un paciente que requerimos hacer una evaluación rápida, no nos olvidemos el ABC que sirve para hacer un manejo rápido del paciente que está inestable. La otra pregunta que tenemos que tener es si existe irritación peritoneal o no, y si está acompañado o tiene signos de sepsis. Y si podemos determinar si el paciente tiene un abdomen agudo y es quirúrgico o de alta sospecha quirúrgica, directamente hacer todas las medidas adecuadas y a tiempo para que el paciente no retrase su diagnóstico ni su terapéutica. Para eso hay que expandirlo, colocarle vías endovenosas, indicarle el ayuno. Si el paciente creemos que tiene un abdomen agudo oclusivo, bueno, descomprimirlo con sonda nasogástrica, sonda vesical. Eso ayuda a hacer el manejo inicial, ¿sí? Paralelamente iremos pidiendo los métodos complementarios de rutina, laboratorio, ecografías si necesitamos, radiografías y demás. Recuerden que se hacen los estudios de imagen, etcétera, cuando el paciente está estable. Cuando el paciente está inestable, no se mueve de la guardia hasta que no esté debidamente compensado. Bueno, eso es lo que decíamos, la estabilización hemodinámica. Algo controvertido es la analgesia, ¿sí? Lo que queda claro es que uno le pone analgesia al paciente cuando ya definió el diagnóstico. Es decir, es una apendicitis, le ponemos antibiótico, la hidratación y le ponemos analgesia. Lo que queda debatir es el paciente que no tiene un cuadro, un diagnóstico definido. Muchos dicen que una analgesia adecuada en bajas dosis contribuye a que el paciente esté un poco mejor y que no, digamos que no obsta para que hagamos el diagnóstico de irritación peritoneal. Los antibióticos, bueno, como cuando uno ya tiene un diagnóstico o una sospecha, ya puede empezar con antibióticos por vía sistémica, ¿no? Y cuando el paciente ya se definió la cirugía, obviamente, lo más antes posible, porque la mayoría de los procesos inflamatorios son tiempo dependientes. Es decir, una apendicitis que a la noche es diagnosticada como una apendicitis flegmonosa, al día siguiente ya puede ser una peritonitis. Entonces, depende del tiempo. Bueno, eso es lo que ya dijimos. La controversia de los analgésicos, que eso depende mucho del criterio y del paciente que estamos manejando, ¿no? Ante la inestabilidad hemodinámica, tenemos que ver cuál puede ser la causa probable del abdomen agudo quirúrgico. Si comprobamos que puede haber un sangrado, un embarazo ectópico
o un trauma con ruptura de víscera, el diagnóstico lo tenemos que hacer en la guardia. Si tenemos ecografía, un ECOFATS nos ayuda. Sabemos que un paciente con trauma que tiene líquido libre es hemoperitoneo y tiene indicación quirúrgica de urgencia. Es decir, esos patrones de atención tienen que estar, o por lo menos tienen que estar bien reglados en la guardia para que estos pacientes no se pierda tiempo en su atención. Bueno, causas más comunes que requieran cirugía, bueno, ya dijimos, la principal es un abdomen agudo de tipo inflamatorio, su representación más frecuente es la apendicitis, no olvidemos la colecistitis, diverticulitis, que también son frecuentes en nuestro medio. La perforación puede ser por una úlcera péptica, úlcera gástrica, úlcera duodenal, perforación intestinal, y acá tendríamos que ver los cuadros diverticulares, que también son relativamente frecuentes. La obstrucción, tenemos que definir si es una obstrucción alta o baja. Si es una obstrucción alta, de intestino delgado, hay que ver si no es una hernia atascada, una invaginación intestinal, etc. Y si es una oclusión baja, ver si el cuadro no es secundario a un proceso neoplásico, los cánceres de colon que aparecen o debutan con un cuadro oclusivo. Bueno, el hemorrágico, ya dijimos, puede ser traumático o por un embarazo ectópico, isquémico. El infarto intestinal es una catástrofe realmente. Las que hemos visto, que no creo que lleguen a más de 2, los pacientes se mueren. No hay forma de que un infarto intestinal masivo pueda sobrevivir. Bueno, ya dijimos los 5 tipos de abdomen agudo quirúrgico. La cirugía laparoscópica últimamente, en estos últimos tiempos, nos ha ayudado mucho, no solamente el diagnóstico, porque es lícito tener una laparoscopía exploradora. Cuando no tenemos idea, no sabemos, algo le pasa y este paciente tiene que tener un diagnóstico, o no tenemos tomografía, no contamos con ecografía, o la descompensación del paciente o el dolor persistente, la videolaparoscopía nos puede ayudar a hacer diagnóstico. Pero no solamente eso, sino que es el estándar para hacer la resolución de muchas patologías abdominales. Apendicitis, colecistitis, embarazos ectópicos, torsiones de ovario, etc., ¿no? Así que es un buen recurso y disponerlo en la guardia es realmente un beneficio, ¿no? Porque los pacientes tienen una rápida recuperación, un rápido retorno a sus actividades, y además la laparoscopía nos permite poder abarcar toda la cavidad abdominal para hacer un correcto lavado. Esto en caso de un abdomen agudo con peritonitis, es decir, con pus en toda la cavidad. Cuando uno hacía una pequeña incisión tipo McBurney para hacer la apendicitis, uno no podía llegar a abarcar y lavar toda la cavidad. La laparoscopía nos permite acceder a toda la cavidad y hacer un prolijo lavado, con lo que tiene una mejor evolución y disminuye los cuadros de sepsis abdominal. Bueno, esto ya dijimos, las causas más comunes de patología abdomen agudo quirúrgico que requieran cirugía. Siempre tenemos que tener presente las banderas rojas, es decir, cuando hay una peritonitis generalizada, sabemos que este paciente tiene que ser preparado para cirugía. Cuando hay un neumoperitoneo, cuando hay un shock con dolor abdominal, ¿sí? Y si es mujer, pensar que es una patología ginecológica, y cuando es una persona o mayor, un problema aneurismas rotos o isquemia intestinal masiva. La isquemia mesentérica clínicamente sospechosa se hace el diagnóstico por descarte. Descartamos todas las otras causas de abdomen agudo quirúrgico, y cuando descartamos las otras, podemos ir pensando en que sea un problema de isquemia mesentérica. Es poco frecuente, pero hay que tenerla en cuenta. Bueno, veamos algunas patologías rápidamente para no cansarlos. Bueno, la apendicitis es la reina del abdomen agudo inflamatorio, ¿no?
es interesante porque puede haber variación en la localización y eso nos puede cambiar la presentación. Es decir, dolor que puede presentarse irradiado hacia el dorso, dolor que se focaliza en hipogastrio y en la embarazada puede localizarse sobre todo en hipocondrio derecho. También varía mucho en la evolución, y esto es lo que le decía del tiempo, ¿sí? De ser una apendicitis congestiva catarral, pasa a ser luego flegmonosa, luego gangrenosa y luego perforada, con lo que aumenta la mortalidad porque puede presentarse con una peritonitis fecal, lo que lleva a mayores problemas, ¿no? Hay que tener en cuenta que para la apendicitis está la escala de Alvarado, es algo, un score rápido, económico, sencillo, que sobre todo para hacer diagnóstico diferencial de apendicitis nos sirve. Y las poblaciones a las que uno puede verlas, sobre todo a los pacientes pediátricos, pero también a la embarazada, a los pacientes añosos, que a veces el diagnóstico no es muy claro, ¿sí? Está dado por algunos puntos, es fácil, rápido. Si quieren, esto obviamente después vamos a compartir toda esta presentación, pero creo que ustedes deben saber todos estos scores solamente para hacer un recordatorio. Abdomen agudo obstructivo, bueno, de muchos tipos, adherencial, hernias o eventraciones, tumores, vólvulos, etc. Y es interesante cuál es la fisiopatología del abdomen agudo oclusivo. Primero, por la oclusión de la víscera hueca, intestinal, etc., hay una acumulación de gas líquido. Eso va aumentando la compresión y llega a comprometer la irrigación de esa víscera, con lo que va a llegar luego a una necrosis, primero isquemia y necrosis, con la posterior luego riesgo de perforación y sepsis. Por eso, esta fisiopatología es importante saberla porque también es un diagnóstico que se tiene que hacer con un tiempo adecuado para evitar escalar a procesos más graves. Bueno, más o menos lo mismo, ¿sí? Estos pacientes, además del cuadro clínico del abdomen agudo quirúrgico, pueden traer problemas de medio interno, con hipovolemia, deshidratación, pérdida de calcio, del potasio, porque hay una formación de un tercer espacio, ¿sí? Que secuestra líquido del intravascular, por lo tanto necesita una adecuada reposición hídrica y manejo del medio interno. Bueno, ¿cómo diferenciar un abdomen agudo? Una obstrucción simple, estrangulada, generalmente es una progresión de la enfermedad, no solamente del cuadro clínico, sino del dolor, del compromiso sistémico, ¿sí? Y finalmente puede llegar a comprometer la vida del paciente. Estos cuadros en las edades extremas también son de cuidado en los niños, ¿sí? Con el tema de la invaginación intestinal, y en los ancianos, en las presentaciones por hernias o eventraciones atascadas, inclusive por bridas. ¿Cuándo tenemos que operarlo? Bueno, obviamente, cuando tenemos signos de peritonitis, cuando tengamos evidencia de estrangulación intestinal. Eso es cuando el dolor, que era primero cólico, después pasa a ser continuo y ya hay una repercusión sistémica importante. Ya el lactato está elevado, hay taquicardia y el paciente tiende al shock. Cuando tengamos evidencia de perforación, cuando ya el abdomen agudo obstructivo se perforó, quiere decir que ya pasó y quemó todas las etapas. Y cuando hay un franco deterioro clínico. En pediatría, bueno, ya dijimos la invaginación intestinal, el diagnóstico es básicamente porque el dolor es persistente, hay una masa palpable y las heces que son típicamente como de mermelada de grosella. Ecográficamente, porque la ecografía tiene mucho rendimiento en estos pacientes, se ve el signo de la diana, o sea, del tiro al blanco, ¿no?
Y estos pacientes rápidamente tienen que estar estabilizados, tenemos que mejorar su medio interno porque la deshidratación en un niño es mucho más rápida. Se puede intentar una descompresión neumática o hidráulica por medio de un enema varitado que tiene una eficiencia que puede llegar al 70-80%, pero también corre el riesgo de que se vuelva invaginal. Y por último, pensar y seleccionar a los pacientes para cirugía para, digamos, revertir su cuadro oclusivo. El cuadro perforativo, bueno, puede darse por una úlcera perforada, una perforación intestinal o una perforación diverticular, ¿no? En cuanto al vascular, creo que ya hablamos, ¿sí? Puede ser por isquemia mesentérica, o una trombosis mesentérica o un aneurisma roto. Tenemos que tener en cuenta que esto puede ser de origen por una embolia arterial, o una trombosis arterial por una aterosclerosis previa, una trombosis venosa. La trombosis venosa puede darse por muchas causas. Una de ellas puede ser infecciosa, pero también puede ser inflamatoria, como pancreatitis, neoplasias, ¿sí? O problemas hepáticos que producen la trombosis del sistema porta. Y estos pacientes pueden presentar shock y está debido a por problemas de insuficiencia cardíaca, sepsis o por uso de vasoconstrictores cuando es una isquemia no oclusiva, ¿sí? En los demás son por embolia arterial, trombosis o trombosis venosa, tienen una etiopatogenia oclusiva. La que no es oclusiva es más que todo por un cuadro hemodinámico generalizado. También no olvidarse de las disecciones de aorta, también puede llegarse a una catástrofe abdominal, un infarto esplénica o una trombosis de la aorta. Bueno, acá habla de la fisiopatología, ¿sí? Como la oclusión, la alteración vascular puede producir alteraciones de hipoxia, necrosis, acidosis y puede llegar a la perforación, peritonitis, sepsis y muerte. Esta cascada puede ser rápidamente progresiva, así que uno tiene que tener la alerta suficiente para evitar que se desencadene de esta forma. Y para colmo, la terapéutica es muy difícil y especializada, porque se necesita hemodinamia, se necesita o cirugía vascular especializada para poder resolver estos casos. Y muchas veces el paciente se juega su pronóstico con el diagnóstico temprano que se puede hacer por la guardia. Bueno, esto es lo que habíamos visto. El abdomen agudo quirúrgico de tipo hemorrágico. Bueno, dijimos que puede ser por embarazo ectópico, rotura esplénica o trauma abdominal, ¿no? Está dada la fisiopatología por la hipovolemia, el shock hemorrágico, que puede producir todos los síntomas de una anemia aguda, y esto también, cuando existe el hemoperitoneo, nos da todo el cuadro de abdomen agudo quirúrgico, con dolor, defensa, rigidez, etc. Aunque se dice que la sangre no irrita tanto, pero cuando hay un hemoperitoneo masivo, uno fácilmente se da cuenta que es un abdomen agudo de tipo quirúrgico, ¿no? Bueno, las causas traumáticas, que en los centros de trauma obviamente están muy alertas a este tipo de lesiones. Pueden ser por trauma abdominal abierto, penetrante, un trauma abdominal cerrado, y las vísceras macizas son las más frecuentes en la causa de hemoperitoneo. Y las causas no traumáticas, bueno, puede ser una ruptura de aneurisma, ginecológica, que creo que es la más frecuente, embarazos ectópicos, ruptura de quiste de ovario, etc. Causas hepáticas o esplénicas y otras causas como por ejemplo la pancreatitis necrohemorrágica, que gracias a Dios es de poca frecuencia, pero cuando se presenta es realmente un reto para el manejo clínico. Básicamente la decisión qué se hace con estos pacientes radica en la estabilidad hemodinámica. El paciente que está inestable
rápidamente tiene que hacerse el diagnóstico al pie de la cama. Si tenemos una ecografía y poder diagnosticar y llevarlo a quirófano lo más antes posible, mejor. Y cuando el estado hemodinámico es estable, uno tiene tiempo de hacer los diagnósticos complementarios necesarios para poder llegar al posible diagnóstico. Lo que marca, entonces, es la estabilidad hemodinámica del paciente. Tratamiento quirúrgico, obviamente va a depender de la etiología, ¿no? Cuando hacemos una cirugía laparoscópica y cuando hacemos una laparotomía abierta, muchas veces depende del cirujano, del medio en el que estemos, del momento y del paciente. Obviamente, si es un paciente con inestabilidad y que tiene, sospechamos que sea algo traumático o que está hemodinámicamente descompensado, uno prefiere hacer una laparotomía abierta, porque cuando uno hace laparoscopía y solamente ve sangre, pocas veces podemos resolverlo adecuadamente. Entonces, uno tiene que saber bien en el medio que se maneja y tener conocimiento de las limitaciones que uno tiene. En estos casos uno puede hacer lo que se llama cirugía del control del daño, ¿sí? En el tipo de catástrofes abdominales, trauma severo, ruptura de hígado, ruptura de vaso, peritonitis fecal, destrucción o perforaciones múltiples en el intestino, uno tiene que tratar de hacer lo menos posible hasta que se estabilice el paciente. Básicamente, la táctica del control del daño tiene 3 etapas. La etapa 0 es cuando uno decide, este paciente está inestable hemodinámicamente, necesito recuperarlo o resucitar al paciente. Y cuando tenemos una causa quirúrgica, es decir, cuando tenemos hemorragia que no está controlada, peritonitis fecal o lo que sea, decidir la conducta quirúrgica, pero hacer una cirugía abreviada, ¿sí? Compresión, PAC, planteo, etcétera. O sea, en ese momento no tratar de resolver definitivamente el problema porque no tenemos pacientes. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, la sobrevida puede verse afectada inclusive por la misma cirugía. La etapa 2 es la reanimación en terapia intensiva, con el abdomen abierto y contenido, con el clampeo, con el packing, lo que sea necesario hasta recuperar al paciente. Y la tercera etapa es ya volver al quirófano, hacer la reexploración con la intención de hacer la resolución definitiva de la causa del daño abdominal, ¿no? Generalmente estos casos son patología traumática, traumas severos. Hemos hecho algunas veces cuando tenemos perforaciones diverticulares con una peritonitis fecal, y en ese momento no nos vamos a poner a resolver o cerrar o hacer la enterorrafia. Directamente colocamos drenajes, abdomen abierto y contenido, se recupera en terapia y luego en un segundo término, en forma diferida, se programa una relaparostomía para intentar hacer en forma definitiva la resolución del problema. No tenemos que olvidarnos la famosa triada de la muerte, ¿sí? En estos pacientes que están gravemente comprometidos, la presencia de hipotermia, acidosis y coagulopatía marca una mortalidad muy elevada, ¿sí? Entonces, uno tiene en estos casos que revertir esta situación antes de llevarlo a quirófano. Llevar estos pacientes con hipotermia, acidosis y coagulopatía a quirófano es condenarlo a la muerte o apresurarlo. Complicaciones. Bueno, las complicaciones del cuadro abdominal quirúrgico puede ser desde infección en sitio quirúrgico, que con la cirugía laparoscópica ha disminuido, pero no deja de estar presente. Fístulas, cuando tenemos lesiones intestinales desapercibidas. Hilios paralíticos, esto se da en pacientes comprometidos que hacen un hilio reflejo, ¿sí? En este caso no es un hilio obstructivo, sino un hilio de tipo funcional. Abscesos, colecciones intraabdominales, sepsis y como causas de infecciones o compromisos abdominales puede haber trombosis venosas profundas y embolias pulmonares con la alta mortalidad que tiene el tromboembolismo pulmonar. Bueno, vamos un poquito como ya volviendo a la realidad y yo les quería presentar un caso, ¿no? Un caso que hemos tenido por ahí
que puede ser representativo de qué es lo que nos podemos estar enfrentando. Es algo muy sencillo. Presento el caso. Joven, 16 años, viene con el padre, consulta por dolor abdominal. Difuso, no lo sabe localizar, molesto, el paciente había tenido una transgresión alimentaria el día anterior, lo atribuyen como una dispepsia por una alteración en la alimentación. A las 6 horas vuelve, persiste el dolor, pero el dolor ya era, el paciente se veía ya más comprometido, se quejaba, estaba quieto, no se movía, y se le empiezan a hacer los estudios. Laboratorio, no había ecografía, y se le hace una tomografía. Mientras se espera el resultado del laboratorio de tomografía, se le dice que vuelva y que cuando tenga los estudios vuelve. La tercera consulta, cuando viene el paciente, nosotros lo encontramos ya en la cama, estaba quietito, no se movía, y pedimos los resultados de laboratorios complementarios. El laboratorio era normal, la tomografía vista con el especialista en imágenes era normal, el informe era normal, el examen de orina era normal, y cuando uno evaluó al paciente tenía defensa y dolor a la descompresión en forma localizada en fosa ilíaca derecha. Y llegamos al diagnóstico de un abdomen agudo inflamatorio, una probable apendicitis. Se hace la cirugía laparoscópica y se encuentra una apendicitis retrocecal. Hay un absceso formándose en la cavidad. La cavidad abdominal estaba libre, por eso que el dolor no era localizado desde el principio. El paciente se operó por laparoscopía, se dejó un drenaje, a los 2 días se retiró el drenaje y la evolución fue favorable. ¿Cuál es la lección aprendida? Que tenemos que priorizar la evaluación clínica. El diagnóstico del abdomen agudo quirúrgico tiene que ser en principio un diagnóstico clínico y acompañarnos y ayudarnos con los estudios complementarios. Pero los estudios complementarios no siempre son definitivos. Tomografía normal, laboratorio normal, ni blancos tenía, y el paciente tenía una apendicitis que era gangrenosa y estaba ya parcialmente abscedada. Conclusiones. El abdomen agudo quirúrgico es un reto. La verdad que es algo, lo que llamaban la famosa caja de Pandora. Uno no sabe hasta lo último a veces qué es lo que tiene el paciente. Por eso que uno tiene que tener un esquema de diagnóstico para tratar de ordenarse y por lo menos llegar a un cuadro sindromático. No llegar a la etiología, tiene una apendicitis. No, puede ser un abdomen agudo inflamatorio. Porque un abdomen agudo inflamatorio, dolor en fosa ilíaca derecha, en una mujer puede ser embarazo ectópico, un quiste roto, una torsión de ovario, etc. Una enfermedad inflamatoria, así que en el hombre por ahí es mucho más sencillo, pero en la mujer a veces es un verdadero reto. Entonces, y el abordaje siempre se pretende que sea multidisciplinario. El médico de guardia, los clínicos, cirujanos, el radiólogo, los ginecólogos, para tratar de llegar a un diagnóstico mucho más pronto y bueno, evitar todas esas cascadas que vemos que comprometen al paciente. La laparoscopía sigue siendo una herramienta útil, no solamente como diagnóstico, sino fundamentalmente como tratamiento terapéutico. Y prevenir las complicaciones, obviamente con un diagnóstico adecuado y una terapéutica adecuada, evitamos llegar a estas. Bueno, preguntas, discusión, sí. ¿Cómo sentís el Bloomberg positivo y cómo sentís el Bloomberg negativo? Sí, el Bloomberg es el dolor a la descompresión en alguna zona del abdomen, ¿sí? Generalmente el Bloomberg en la zona pendicular es cuando uno previamente hizo la inspección, la percusión, la ocultación y al último la palpación. Primero hay que distraer al paciente, porque si el paciente está atento, uno toca, ya hace defensa, y esa defensa es voluntaria. Y a veces, como le duele, hace un mecanismo de defensa. Entonces uno tiene que distraer al paciente, irlo tocando para que, digamos, no condicione la respuesta del dolor. Típicamente en un paciente con Bloomberg positivo es cuando uno palpa, el abdomen palpa. Es doloroso, pero permite hacer la palpación.
y uno descomprime rápidamente y ahí el paciente hace un dolor exquisito porque es un dolor de tipo somático y es por irritación peritoneal en la zona donde está la víscera inflamada, por ejemplo la apendicitis. Entonces, cuando ya hay irritación peritoneal, el Bloomberg siempre es positivo y la respuesta es el dolor a la descompresión. Cuando ese dolor a la descompresión es generalizado, es el signo de Guénon de Mussy, es el Guénon de Mussy, no, disculpen la pronunciación, pero es la dolor a la descompresión en forma generalizada. Cuando ese dolor a la descompresión es en la fosa ilíaca derecha, se llama el signo de Bloomberg, ¿sí? El Bloomberg positivo, que es el dolor a la descompresión. Bien. ¿Vos, el Bloomberg, sentís que se contrae el músculo en la punta de tus dedos? Aunque te diga que le duele, ya basta. No, porque cuando hay una contracción muscular, generalmente es voluntaria. Por eso es que primero hay que distraer al paciente para evitar esa contractura, porque cuando contrae el músculo ya es difícil hacer la palpación y la reacción peritoneal. Por eso es que hay que distraerlo y ir tocando. Generalmente lo último que se palpa es la zona apendicular si sospechamos una apendicitis. Vamos palpando lo otro, duele acá, no duele, y acá, no, un poquito, y va doliendo, y le va preguntando, ¿qué comiste? ¿Tenés apetito? Hay que tener en cuenta que el abdomen agudo inflamatorio no tiene apetito, o sea, es decir, y uno le va preguntando, entonces lo va distrayendo al paciente hasta que va tocando la fosa ilíaca derecha. Toca, uno profundiza, y el paciente puede requerir alguna molestia, pero no defensa, porque si uno lo hace bruscamente, la palpación profunda puede provocar defensa, que es voluntaria. Entonces, cuando uno comprime, el paciente permite que se le palpe en una palpación profunda, y en ese momento se hace una descompresión rápida, tampoco brusca, porque realmente el dolor es asfixiante. Lo digo por experiencia, yo tuve lo que es el dolor a la descompresión, parece que te rajas por dentro, más o menos. Entonces es dolor muy intenso. Y eso ya es muy sugestivo de irritación peritoneal, y si es en la zona apendicular, típicamente es una apendicitis. Y eso es lo que los cirujanos determinan, es decir, porque en su momento decían, ¿cuál es la mejor forma de diagnosticar una apendicitis? Es la mano del cirujano. Y lo que se busca es eso, defensa, distraer la defensa y dolor a la descompresión. No es tampoco gran ciencia, porque decir, bueno, no, el cirujano, no, pero el médico de guardia lo puede hacer. La clínica en ese caso es más importante. Es fundamental. Con laboratorios normales, imágenes normales. Y es un caso real. Cuando dicen ustedes defiende el abdomen, Defensa es cuando uno palpa y el paciente contrae, ¿sí? Que eso, el músculo. El músculo estriado, el músculo abdominal. Generalmente es voluntario. Ahora existe lo que es un abdomen en tabla, que cuando es una peritonitis generalizada, por más que distraiga al paciente, claro, está contraído, pero ya es una reacción involuntaria. Ya está tanta la irritación peritoneal que el músculo por contigüidad se contrae y está contraído. Y ese es el típico abdomen en tabla, ¿sí? Entonces puede ser una evolución, ¿sí? Puede ser una defensa, es voluntario. Dolor a la descompresión, irritación local, y cuando hay una peritonitis generalizada, típicamente es un abdomen en tabla. Sí, igual hay que tocar panzas hasta uno lograr determinar. Por eso que decía en la experiencia del cirujano, porque el cirujano va a tocar y dice, tú, no, esto es una apendicitis. ¿Y cómo? Bueno, porque tocó muchas panzas. Nosotros podemos también tocar esa panza y de a poco ir adquiriendo esa experiencia tuya. Totalmente. Aparte, el diagnóstico es clínico. Es decir, no es lo mismo cuando uno va a la guardia y dice que tiene una apendicitis. Listo, ya está. Es diagnóstico clínico. No tengo por qué dudar del diagnóstico clínico del médico de guardia. Ahora, si me empieza a decir, no, tengo tomografía y qué sé yo, y le tocaste la panza. Hay muchas veces que tiene todos los estudios, pero nadie tocó la panza. Este chico pasó así. Hicieron tomografía, laboratorio, todo era normal. Y el chico vino por tercera vez y estaba torcido de dolor. Y fue solamente tocar la panza despacito, tocar la panza, y directamente se tenía un dolor a la descompresión. Bien localizada y llamativo, si irradiaba atrás. Obviamente no era lo típico porque una era retrocecal ascendente, pero el diagnóstico era evidente.
Bueno, y con esto lo que pretendemos después, tratar de hacer como un protocolo, que quede algo armadito, según lo que, bueno, las pocas tonteras que pude haber hablado yo, pero hacer algún consenso como para que podamos manejar todos un mismo idioma en cuanto al abdomen agudo. Y eso pretendemos que sea también en otras patologías, para que sea mucho más fácil el manejo, que sea más fluido la, digamos, la intervención multidisciplinaria, etcétera. Sí, Claro, siempre me estoy acordando de dos casos clínicos. sí, Muchas veces como los estudios complementarios son complementarios, pero te confunden más que te ayudan. totalmente. Tuvimos casos de pacientes con apendicitis. Hola, ¿ahí se escucha? Perfecto, ahí se escucha, perdón. Lo apretamos y lo apagamos. ¿Qué hace? Quería hacer una pregunta de acuerdo a tu experiencia que has recibido en este lugar, en el tenemos muchas enfermedades crónicas inflamatorias complicadas. ¿Por qué digo? Porque me ha pasado con una paciente de 3 años
se consultó con médico externo en dos oportunidades, y en la tercera a guardia. Bueno, en guardia, la paciente acude por dolor abdominal difuso. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha. Bien. Y eso también destaca mucho de la clínica, porque ella mencionaba que estaba tratada con un antibiótico porque estaba con una infección gonocócica. Entonces ya nos hace pensar en otras cositas más. Estudios todos normales, pero algo no iba bien con el cuadro clínico de la paciente. Entonces pensamos en algo ginecológico asociado justamente al antecedente clínico. Entonces lo tomamos como una enfermedad pélvica inflamatoria. Cuestión que ingresó a quirófano y tenía el absceso tubovárico, sí. Tenía un antibiótico polioral. Tenía un antibiótico mal dirigido y en dosis muy altas, pero bueno, llegó así. Era muy importante la clínica también. Y en ese caso, claro, o sea, era una inflamatoria, se decidió operar, no pensábamos que íbamos a encontrar y tenía un absceso tubovárico. Nosotros entramos pensando que era una apendicitis. Esto es una apendicitis por el cuadro clínico de la presentación, y era un absceso tubovárico, y el apéndice estaba involucrado en el proceso inflamatorio. Yo hago una pregunta. ¿Es fácil distinguir la pelviperitonitis, no sé si es antiguo el término, y el abdomen para saber a quién hay que llamar? Y lo que pasa es que se complica del lado derecho. Sí. El lado derecho se Sí, complica. El señor de facilita derecho. Claro, y es un error que el cirujano general abra un cuadro ginecológico. El diagnóstico de haces en la laparoscopía. Exactamente. Es decir, el cuadro clínico puede simular perfectamente una apendicitis, porque tenés pus, tenés líquido libre. Si le haces una ecografía, líquido libre. Y el apéndice por ahí está y dice, no, engrosada. Entonces sí es una apendicitis, pero en realidad es una pelviperitonitis que involucró todo el proceso inflamatorio en la zona. Es difícil hacer un diagnóstico, por eso, etiológico con solamente la clínica. Por ahí te da algunos, bueno, el paciente tenía flujo, está siendo tratada por algún problema infeccioso pélvico, pero la verdad que el diagnóstico es sindromático. Si abordan algún inflamatorio, lo entras, lo laparoscopias y te das cuenta de qué se trata. Y si vos abordás y tenés el diagnóstico de certeza intraoperatorio y es gineco, ¿hay que llamar al gineco de guardia? Nosotros lo que hacemos, porque es lo que... Acá tenemos un ginecólogo. Lavamos, aspiramos y no hacemos nada con Bueno, en el caso del absceso, sacar el absceso, drenarlo, sí. Ahora, cuando es un absceso tubario, bueno, aprendimos de ellos ser lo más conservadores posible. El cirujano, corte y listo. Entonces, bueno, con una persona joven, bueno, uno tiene que tratar de ser más conservador. La premisa de todo absceso es drenarlo. La premisa quirúrgica es drenarlo. Una vez drenado con el antibiótico, tendría que mejorar. Y en esos casos, siempre sacamos el apéndice, por más que usted no lo trae. Muy ¿Sí? bien. Sí. ¿Por qué? Porque si vuelve a tener otro cuadro inflamatorio, no sabe si es el apéndice o otra vez la enfermedad inflamatoria. Entonces, directamente se le saca el apéndice. Bárbaro. Doc, quería preguntar, en tu experiencia, yo sé que el abdomen agudo isquémico es raro, pero es una catástrofe cuando se presenta. Y bueno, y mis pacientitos son bastante especiales, entonces por ahí me toca los abuelos con FA crónica, no anticoagulado, los oncológicos que me hacen trombos para todo lado. Y bueno, y si no están anticoagulados, me puede hacer un isquémico. Y muchas veces ya me pasó, creo que a todo el mundo que hizo guardia o base en algún momento, de que la clínica no es clara, vos le palpás la panza al abuelito y bueno, y no es de todo clara como dicen los libros, de que hay un dolor desproporcionado porque el abuelo es distinto. Le pedís un laboratorio y viene una leucocitosis con neutrofilia que no te ayude nada porque eso se puede presentar en un inflamatorio, pero también un isquémico, una translocación bacteriana. La tomografía sin contraste no te dice absolutamente nada. Y bueno, y ahí pensás, bueno, pido una angiotomografía y muchas veces eso se va retrasando
la resolución del cuadro, porque como la hernia atascada tiene su tiempo, si no, entonces sí es raro, pero cuando tenés muchos pacientes grandes, por ahí los pacientes que hacen cirugías grandes como de cadera, de rodilla, pueden también, aparte de la trombosis, generar una trombosis mesentérica. Entonces, esos pacientes que son un desafío diagnóstico y muchas veces llegás muy, muy tarde con, bueno, si no es una muerte, es un paciente que termina con una hemicolectomía. Entonces, en tu experiencia, ¿hay algo que la parte clínica te pueda ayudar a llegar? Ya sé que puse un paciente bastante difícil, pero eso es lo que normalmente llegamos tarde. Sí, con el diagnóstico de abdomen agudo vascular, generalmente por descarte. Es difícil hacer con el examen clínico, inclusive los complementarios, llegar a un diagnóstico certero. Yo recuerdo haber tenido algunos pacientes y uno de ellos me llamaba la atención de que era un paciente que típicamente después de de cada alimentación empezaba con un dolor cólico sordo en toda la cavidad abdominal. Hicimos todo diagnóstico, endoscopía, colonoscopía, tomografía contrastada y angiotomografía porque en un momento todo normal. Y con el dolor persistente por mucho tiempo lo mandamos a Buenos Aires y resultó ser una isquemia de origen mesentérico, en la mesentérica superior. Entonces, y si llegas a un diagnóstico, ¿qué le hacemos acá? Ese es un problema. El otro problema es que hemos tenido necrosis intestinales severas, pero generalmente son secundarias a eventraciones gigantes, torcidas, etc. La angiotac dice que es la que tiene mejor resolución, pero la verdad que si llegamos a hacer el diagnóstico, ¿qué le hacemos? O sea, a veces la angiotac tiene una resolución limitada porque tampoco te puede determinar cuál puede ser el origen de la obstrucción. Si es una isquemia de origen periférico, no te la diagnostica. Sí te va a diagnosticar una obstrucción proximal, grosera. Así que el diagnóstico es muy difícil. La verdad que es muy difícil y son típicamente esos pacientes que tienen dolor y la isquemia es cuando empieza a hacer la digestión, típicamente después de comer. Yo tuve uno de esos y con alto grado de sospecha lo derivé a Buenos Aires. Y cuando vino, sí, dijeron que iba a hacer eso, le hicieron alguna cirugía ahí de revascularización. Pero claro, y cómo uno se mete a resolver algo que no lo podés diagnosticar, porque es pobre el rendimiento, ya sea del examen clínico como del imagenológico. ¿El lactato es como bandera de alarma o es extremadamente inespecífico? No, sirve porque te da índice de isquemia, sufrimiento y isquemia. Así que ahora, teniendo el lactato, porque yo hasta hace poco no podía hablar del uso del lactato como un biomarcador. Y la procalcitonina también es un factor que indica si hay isquemia o hay infección. La procalcitonina es más específica por los inflamatorios, infecciones o sepsis. Y el lactato es cuando hay sospecha de isquemia. Por ejemplo, una hernia empieza a elevar el lactato rápidamente cuando se ve comprometida la circulación de la víscera. Julia, Bueno, me imagino que puede ayudar bastante, pero no tengo experiencia. Julia, vos si pedís esos marcadores, ¿los tenés en el laboratorio de acá o no? Ya averiguamos. Averiguamos recién el lactato, la procalcitonina y cuántos. El lactato puede encontrar como ácido láctico. Yo pregunté en la guardia al laboratorio del pasado, me dijeron que la procalcitonina está, pero no te van a dar en el momento. Pero es muy predictora de sepsis. ¿Y el valor del lactato de alerta cuál es? Por encima de 20, me parece. ¿De lactato? Sí, creo que un nivel de corte según es 2,5, o sea, 25, 30, pero es una. Pero acá tenés una cosa, tiene otros valores de referencia. Pero hay un tiempo cuál era, pero. ¿Y si creo que el ácido láctico, el valor de corte? Sí. Exacto. Y el lactato 2,5. ¿Ácido láctico y lactato son marcadores distintos? Son similares, pero no son exactamente, no son más. El más específico
Claro, porque el más específico en sangre que es el lactato. El ácido láctico es más difícil, pero son marcadores de lo mismo. Pero creo que el más accesible para el laboratorio es el lactato, el más específico. Porque el ácido láctico me parece que es más intracelular el proceso. Pero bueno, habría que investigar porque lo dan como patrones o biomarcadores tempranos. Isquemia, el lactato, y de infección o inflamación, la proxacitonina. ¿Alguna otra pregunta? Por el chat, ¿no? Sí, algunos documentos. Vamos a ver alguna pregunta. ¿Alguien tiene disponible el chat ahí en el link? A ver si yo voy a sacar la... A Sandra dice que me hizo una pregunta. Acá hay alguien que dice que quiere dar una opinión general, no puedo conectar el audio. Es solamente cuestión de activar el micrófono. La mía, ¿eh? Sí, sí, sí. Sandra Boniu hizo una pregunta. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Vos? Acá está, Sandra hace una pregunta. Leo. Dice, hola, también existe el abdomen agudo posoperatorio. ¿Podría mencionar los signos de alarma para tener en cuenta? Sobre todo los signos que no son exclusivamente abdominales. Gracias, excelente iniciativa. Buenísima la clase. Bueno, muchas gracias, Sandra. El abdomen agudo posoperatorio, ¿sí? Es interesante. Por frecuencia, el abdomen agudo posoperatorio se puede dar. Básicamente, o el compromiso general de un paciente posoperatorio, hay que tener básicamente tres cosas. O que haya sangrado, ¿sí? O sea, estamos hablando de causas de muerte posoperatoria. Sangrado masivo, infarto agudo de miocardio o tromboembolismo pulmonar. Son las tres cosas que uno, después de operar, un paciente que empieza a agravarse y lo lleva a la muerte, esas son las tres causas principales. Sangrado, infarto o tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Eso para empezar a hacer la respuesta para Sandra. Complicaciones posoperatorias, obviamente va a depender de la cirugía. Si operamos una colecistectomía que fue programada sin mayor problema y luego el paciente empieza a entrar en shock o el drenaje viene con débito sanguinolento, uno tiene que pensar que tal vez el clip de la arteria se zafó y empezó a sangrar. Y cuando hay un sangrado arterial, la descompensación hemodinámica puede ser rápida, ¿no? Ahora, posoperatorio, tiene un drenaje y empieza a venir bilis, probablemente lo que se soltó es el clip del cístico y empezó a perder bilis. O sea, una bilirragia que da también un cuadro abdomen agudo de tipo inflamatorio, porque es una irritación química del peritoneo, y puede tener peritonismo, dolor a la descompresión, con todo el cuadro sindromático de un abdomen agudo inflamatorio. Si hacemos una cirugía de colon, una hemicolectomía con anastomosis primaria, y a los tercer, cuarto día el paciente empieza con fiebre, dolor, alteraciones en la evacuación, etcétera, tenemos que pensar que hay una fístula colónica, ¿no? Generalmente estos pacientes uno siempre les deja un drenaje con la esperanza de que eso nos sirva de un aviso cuando haya una complicación.
pero ya hemos tenido más de una vez que el drenaje estaba tapado, vino negativo y el paciente estaba transitando una complicación. Sangrado, peritonitis, fístula, etc. Entonces, yo creo que las complicaciones postoperatorias uno las puede dividir básicamente en dos. En una, propias de la cirugía, sangrado, fuga, etc. O complicaciones sistémicas, infecciones, hemodinámicas, por ejemplo, el infarto, pulmonares, el tromboembolismo pulmonar, infecciones por sepsis, que puede llevar rápidamente a un compromiso generalizado. Definición de sepsis es una infección generalizada con un foco probado. Y en general el foco es abdominal y es de una alta morbimortalidad. En estos pacientes lo mejor es hacer la detección temprana y hacer la revisión o la reexploración lo más antes que se pueda, porque el compromiso se va agravando con el correr del tiempo. Cuando el paciente empieza con falla multiorgánica y empieza con esta triada de la muerte, a veces no se pueden recuperar. Hipotermia, acidosis y Coagulopatía. apatía, hipotermia y acidosis. Eso contraindica una cirugía. Un paciente... Acidosis, hipotermia, coagulopatía. Exactamente. Eso contraindica una cirugía. Contraindica una cirugía porque tiene alta mortalidad. Primero Estamos en la última etapa. Claro, ahí ya está claro. Claro, un círculo vicioso en el que hay acidosis, hemorragia, más coagulopático y... ¿Y la transfusión masiva con la ficha? Sí, podemos empezar en tu caso, pero no sería en todo lo indicativo. Porque la transfusión masiva, ¿no? Puede ser. El último estadio ya donde el paciente está complicado y donde no hay recursos para... La idea es evitar la tríada de la muerte. Ya cuando estamos con la tríada de la muerte instalada. Exactamente. Y como dice el doctor, tal cual. Yo lo puedo ventilar antes de que el doctor Oxay y el doctor no lo puedo operar, así que ya estamos en la etapa final. Mismo caso con la falla multiorgánica. De 2 o 3 horas, más del 90%. O sea, estos pacientes uno tiene que, obviamente, evitar llegar a esa etapa. Pero cuando llega a esa etapa, le hagas lo que le hagas, la mortalidad es altísima. Lo mismo cuando la sepsis lleva a un shock al paciente, un shock séptico, habitualmente es difícil sacarlo del shock. Porque, como dice, por más que lo resucites, tiene una vasoplejía total, no tenés buena perfusión, los pulmones empiezan a encharcarse, el corazón no recibe, el riñón no empieza a filtrar, entonces se van acumulando órganos en falla, lo que lo lleva a la alta mortalidad. Y hacer una Sí. de enfermería de transporte de algo sintomático que podemos ver en pacientes antes de que ingresen en shock séptico, valorar muy bien el estado de conciencia más que nada en los abuelitos, que un aumento de los glóbulos blancos ya un poco por encima, nosotros un paciente de que lo teníamos bien, estable, lúcido, ubicado, puede empezar a desorientarse, ¿cómo se llama?, volverse irritable, y eso nos podría estar dando un indicio de que algo está andando mal. También de que un paciente en un control nos empiece a dar que está desaturando, nos puede dar también un indicio de un problema como un TEP o una hipotensión. También nos puede ser diagnóstico de que una hipotensión severa, ¿no? Nos puede dar un indicio de que se está generando algún problema acompañado de los síntomas que ya nombró usted, ¿no? Como dolor, ¿sí? Y todos los demás. Pero sí, en eso valorar más que nada en los abuelitos, el tema del sensorio es muy importante. Hola. Una observación. Primero, Hola. porque es muy frecuente que veamos en el postoperatorio, sobre todo en los pacientes mayores, que hay un problema neurovascular importante. El postoperatorio típicamente de personas mayores empiezan a delirar, se desorientan fácilmente, ¿sí?
Eso es un primer signo y eso lo que está manifestando es una hipoxia cerebral. Entonces, a veces en el paciente que está incontenible, que se mueve, que está excitado, uno lo ata, qué sé yo, lo que necesita un poco de oxígeno, ¿sí? Porque la hipoxia cerebral los lleva a eso porque ya tienen ya de base una patología neurovascular, ¿no? Eso es un primer tema. Segundo, que toda alteración del sensorio de una persona, ¿sí? A veces uno lo cataloga, no, de que está ansioso, de que qué sé yo, no. Hay que pensar siempre en alguna complicación. Y empieza todo por la hipoxia. Entonces, cuando un paciente está excitado, ansioso, deprimido, uno tiene que tener, digamos, los niveles de alerta muy elevados, ¿sí? Entonces, revisar. Cuando están los signos vitales es importante para enfermería. Sabemos que hay marcadores precisos de lo que se llama respuesta inflamatoria sistémica. La respuesta inflamatoria sistémica clínicamente se puede manifestar por taquicardia, el paciente está persistentemente taquicárdico, taquipneico, ¿sí? La frecuencia ventilatoria está muy aumentada, entonces son signos que ya te van aumentando. Si a eso le piden un laboratorio de control y tiene una leucocitosis, ya cerrás con un diagnóstico de respuesta inflamatoria sistémica. Y si a eso sumas un probable foco infeccioso, ya haces el diagnóstico de sepsis. Entonces, fíjese que con pocos elementos puede llegar a ser un diagnóstico no etiológico preciso, pero sino un cuadro sindromático. Este paciente está haciendo un problema neurovascular, está desorientado. Le pones oxígeno, le medís la saturación, controlar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y manejar los líquidos, ¿sí? Para no encharcarlo de más, pero también para no tenerlo deshidratado, ¿sí? Y esos problemas neurovasculares en los pacientes grandes, habitualmente 48 y 72 horas vuelven a la normalidad, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta que lo vemos, pero frecuentemente en los pacientes. Sí, vos sabés que se da mucho de 20 horas en la sala de neurología. O sea, que de acá podríamos sacar un protocolo de acción con el síndrome confusional. Sí. Hola, ¿me escuchan? Porque aparte de eso, puede tener dolor. Y el dolor puede también ser un factor agravante, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, se acaba de operar, está excitado, está dolorido, dice, bueno, dolor, ¡pum!, le ponemos antiinflamatorios, opioides y qué sé yo, ¿no? Y a veces tenemos que ver el resto también, ¿sí? Porque estos pacientes tienen es común que postquirúrgico tengan ese proceso. Ahora, si ese paciente además fue operado con shock, con sepsis, con una peritonitis, o ocluido, con un tercer espacio, con una alteración del medio interno, obviamente las manifestaciones son más evidentes. Entonces uno tiene que tener siempre un nivel de alerta para que estos pacientes no escalen y rápidamente se te descompensa. Por eso es importante la evaluación de enfermería y avisar al primer cambio. Totalmente. De todo eso que tenemos que manejar todo de enfermería. La revisión neurológica, ver qué la hipoxia, la libreza horaria, todo eso es muy importante. El laboratorio de enfermería. Sí, pero aparte de eso, un paciente puede requerir algún tipo de sedante y demás, pero tiene que tener una evaluación previa, es decir, ¿cómo estás? Si está teniendo una respuesta inflamatoria sistémica, si está descompensado, si está hipotenso, si está hipóxico, si está taquicárdico, taquipneico, a ese paciente no le vamos a poner una benzodiazepina porque lo terminamos de deprimir. Entonces, ese paciente, digamos que tenemos que tener la máxima sospecha en que puede estar cursando una complicación. Claro, sí. Sí, es interesante esa observación porque el enfermero lo ve más frecuente. Uno opera y se va, pero el paciente, claro, está ahí y a veces uno se puede confundir. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta más en el chat porque ya son las 20 horas y no queremos aburrirlos. Hola, Doc, ¿me escuchás? Sí, la escucho.
Hola, ¿cómo andan todos? Estaba Bien. escribiendo, estoy Doc, ¿cómo malísima anda? para Le escribir. escucho muy bajito porque estamos acá con medios domésticos de transmisión. Acá está acá está la doctora, es la doctora Hola, Miranda. bueno, la verdad, Ay, la primero doctora felicitarlos. Miranda. Está muy buena la iniciativa, se estaba escribiendo en el chat. Nada, es Espere, muy doctora, voy a útil. sacar el micrófono a ver si se escucha mejor. A ver. ¿Me querés que silenciar? No. Igual Una te vez voy que a empiece a llamar, hablar, vos no hay sabés quien que tengo apague. No, toque. doctora. Dígame, ahora lo escuchamos todos. Dale. Bueno, no, primero, bueno, felicitar por esta iniciativa. Creo que va a ser muy útil. Creo que como conclusión, recordar de que la evaluación siempre, la primera línea de batalla es la guardia, ¿sí? Tocar la panza, eso es fundamental. Creo que muchos errores tienen que ver con esto, por la demanda de los pacientes y tal vez, yo estaba escuchando que hablaban del lactato y más, cosas más específicas, y creo que hay que priorizar la evaluación clínica, la anamnesis, digamos, no olvidarnos de la base de lo que es la medicina. Eso en primera instancia, y yo creo que también es muy importante lo que dijo recién la doctora Ballarino, de sacar también un protocolo de las complicaciones posquirúrgicas, que tal vez es lo que, no es que haya muchas complicaciones, no se me ofendan los cirujanos, pero está bueno tener estos signos como para llamar la atención y evitarlas, ¿no? Así que bueno, nada, quería dar esa simple opinión y nada, y cualquier cosita que necesiten, charla o cualquier cosa, me avisa. Muchísimas gracias, Doc. Re linda, Muchísimas ya gracias. sos un clínico, Flores. Viste, ya Me parezco un clínico. sorprendiste. ¿Qué te hicieron los chicos ahí? No sé cómo me convencieron. Mira. No, sos un capo. Me hablabas de todos los... No, casi... Faltó verte con el estetoscopio y caigo de vuelta internada. Ahí me echan de quirófano. Ya. Bueno, un beso grande a todos. Bueno, no hay más preguntas en el chat, estoy revisando. Creo que, bueno. Sí. Para los técnicos directivos, un protocolo de reacción antes de Sí, después podemos esbozar algo como también para la guardia, para que nos sirva de guía hasta para nosotros mismos, ¿sí? Hay muchos algoritmos interesantes que, bueno, no les quise aburrir con todo eso, pero bueno, se puede hacer algo como para todos podamos más o menos manejar las cosas más o menos parecido y en consenso, ¿no? Para evitar errores, ¿sí? Para disminuir por lo menos los errores. Siempre por general hay un libro de protocolos donde se van con esos protocolos que van armando para que, digamos, esté en disposición en todos los sectores, para cualquier duda se revisa el libro de protocolos y se sabe actuar, cosa de que un médico o un enfermero con cualquier, digamos, libro que traiga va al libro de protocolo y sabe cómo actuar ante cualquier situación, un estándar de institución. Sí. Esa es la idea. Esa es la idea, hacer una trabajar. Sí. Esa es la idea pero para que no gastemos energía, tratemos de que si hay un protocolo en alguna patología esté disponible, pero para que en el momento de la urgencia podamos hacer uso de él y ser más eficiente. Por ejemplo, preparando esta clase yo me di con que la procalcitonina y el lactato, ¿viste? Y si no hacíamos esto, ni enterado, ¿sí? Entonces, está bueno esto porque es un ejercicio para todos. A mí me llevó 2 semanas hacer este PowerPoint y lo hice como 3 veces de nuevo, pero bueno, hay que entrar en ejercicio. Y uno cuando empieza a hacer una vez por mes una presentación, ya después lo hace cada vez más eficiente. Todos aprendemos y más aprende el que prepara la presentación.
Respecto al libro de protocolos, sí, vamos a hacer todo el trabajo de la calidad del día de las instituciones. Ahora empezamos así, para empezar, como se va pudiendo, como la vida misma, pero estamos trabajando para tener nuestro campus, un campus que todos vamos a acceder y ahí vamos a tener los protocolos, las clases, los trabajos científicos que vamos a empezar a hacer, y los aliento a que presenten sus proyectos científicos. Doctor Elías es el coordinador de investigación y publicaciones, así publicamos nuestra experiencia en congresos. Estamos mejorando todos a la par. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un beso. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la próxima vamos a hacer cuidados de enfermería, ¿sí? De parte de abdomen agudo, ¿sí? Después que viene a la misma hora. Eso. Y después viene la parte de instrumentación. Eso, hay opción, ¿vas a hacer los sábados o vas a hacer? No, lo vamos a terminar haciendo el día jueves. Ah, perfecto. Acá, también de la misma manera. Ah, perfecto. Igual lo que es, como es quirúrgico, es en el quirófano, material y todas esas cosas, vamos a tratar de poner imágenes y ver. Al quirúrgico le Sí, le gusta lo manual. Así que vamos a ver de manera más didáctica junto a mis compañeros. Porque, sí, pero arreglamos las cajas acá, yo te ayudo. Bueno, Sí, pero aprendimos todos también. Bueno, súper práctico, abdomen agudo, la caja tanto que está guardada sí, acá. porque queremos presentar material, estructuras, el material gente que se usa inmediato, eso sí, así que sí. Aparte después tienes que decir, a Roger le prepara de estas cosas. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a cortar la transmisión. Muchas gracias. Para la tecnología, pero todo esto, ¿y quién es el equipo? ¿Es de la clínica? De la clínica Roger trajo. Esta no es tuya. La compu es mía. Ah, perfecto. Sí, esto es de la clínica. Esto es de la clínica y lo compraron especialmente para nosotros como de alta